Bueno, primero bienvenidos a todos y a todas por estar aquí. Hoy tenemos la cuarta sesión con Ivonne Llanes, que nos acompaña desde Ecuador. Como sabéis, os vamos a explicar un poquito las sesiones, cómo funcionan, y después enganchamos con Ivonne y seguimos, ¿vale? Primero nos gusta porque nosotras es una parte que hacemos siempre en nuestros proyectos de Ser Más Sostenible de Fundación Atabal. Siempre empezamos con una parte de clima grupal. Entonces os vamos a pasar por el chat, como hemos hecho en otras sesiones, una pequeña encuesta de cómo, la pregunta de hoy es cómo venís hoy al huerto, ¿no? ¿De qué manera venís al huerto? Interpretarlo como queráis, emoción, sentimiento, situación personal, o si nos queréis contar lo que queráis. Lo tenéis ahí en el chat. Estoy compartiendo, ¿verdad? Veis que en el chat hay un enlace, si le dais encima del enlace os aparecerá esta imagen que vais a ver ahora. Y ahí ponéis cómo venís al huerto. ¿Cómo va? De otras personas. Vamos a dar un segundito más. Explica un poco mejor cómo escribirlo, ¿no? Si le dais al enlace que hay en el grupo del chat, ¿veis el chat a la derecha? Debajo de vuestra... Debajo Sí. os tienen que venir unas opciones. Una de ellas es el chat. Si le dais os viene un enlace que si le dais os tiene que aparecer la imagen que veis ahora mismo en la pantalla. Y habrá un cuadradito en donde podéis escribir una palabra. Si alguien tiene algún problema, que nos lo comente. Como veis, van apareciendo ahí las palabras que habéis puesto. Feliz, expectante, con botas y a lo loco. ¿Viene alguien al huerto? Con hambre de ser más sostenible, entiendo. Optimista, con curiosidad, entusiasmada, expectante, feliz. Bueno, pues venimos con mucha energía, Ivonne, ya ves. Tienes un grupo aquí que está deseando escucharte. Bueno, sin más rodeos, ya tenéis ahí ese enlace que podéis acceder a él, si alguna no ha accedido todavía. Y vamos a presentaros a Ivonne. Bueno, Ivonne es una compañera que lleva muchísimos años en la lucha en Ecuador. Lleva en una organización, fundadora de una organización Acción Ecologista de Ecuador de hace más de 20 años. Y bueno, es activista, os podría decir, la ristra de cosas en las que ella está activa a lo largo de su historia. Y os recomiendo también muchos vídeos que tiene también de otras ponencias en YouTube, que son, bueno, todas son a la cual mejor, ¿no? Entonces, hoy la vamos a tener aquí con nosotras y aparte en los materiales que mandemos, mandaremos más cositas de ella. Os vamos a dejar 20 minutos con ella y después tenemos 10 minutos de preguntas, ¿vale? Bueno, sin más, Ivonne, ahí te los dejo y te las dejo. Muchísimas gracias, Cristina. Un saludo a Peli también y a todas y a todos quienes se han conectado el día de hoy. Yo voy a hacer, no tengo una presentación de PowerPoint porque creo que más bien esta va a ser como una conversación, ¿no? Entonces, yo voy a hablar, pero si es que quieren interrumpirme también para aclarar algo, yo no tengo ningún problema.
Quisiera también empezar saludando a la Fundación Atabal, a todos sus amigos, amigas y colaboradoras en Badajoz. Yo he estado varias veces en el Estado español, en el territorio del Estado, pero nunca he estado en Badajoz y bueno, me gustaría algún día conocer esa región del territorio español, ¿no? Y también, por supuesto, quisiera en particular saludar a quienes trabajan para fortalecer este espacio de formación, de educación para los pueblos, ¿no? Para los pueblos en España y obviamente en otras partes del mundo. Y también porque creo que el trabajo de concientización sobre los problemas ambientales, locales, estatales, globales, requiere un esfuerzo muy grande. Si bien cada vez hay como una mayor conciencia de la importancia de cuidar el planeta, etcétera, también hay una contracorriente que nos hace confundir. Y yo creo que por eso es muy importante estos espacios para poder siempre hablar, siempre refrescarnos de temas y de cosas que parecería que son evidentes, pero que no necesariamente lo son. Acá en Ecuador hacemos lo mismo. Estamos tratando desde hace 35 años que existe Acción Ecológica, de crear conciencia sobre los impactos, por ejemplo, del petróleo a nivel local. También más recientemente de los impactos que puede traer la expansión de la actividad minera. El Ecuador no era un país minero y desde hace 10 años que están tratando de posicionarnos como ser un país que exporta cobre, oro, etcétera, con todos los impactos locales que eso conlleva, ¿no? Somos un país, se dice extractivista, como una economía extractivista. Pero yo también quería mencionar que, digamos, el extractivismo no solamente debe entenderse como la extracción de petróleo, de minerales en países como el Ecuador, sino que yo creo que hay países como, por ejemplo, en este caso España, que también es un país extractivista. Aun cuando no extraiga necesariamente mucho petróleo o minerales de su territorio, no sé, pero al tener una economía dependiente del extractivismo de otros países, al tener empresas como por ejemplo la Repsol, que extrae petróleo de la Amazonía ecuatoriana, o que importa minerales de Sudamérica o exporta minerales de África, también le convierten en un país extractivista. Entonces creo que esta noción de verle al otro como el extractivista y nosotros más bien no lo somos, creo que también es algo que hay que cambiar. Sobre todo si es que queremos pensar en que hayan cambios en la sociedad hacia sociedades más sustentables, sociedades más justas, ¿no? Entonces, el ver al otro también es muy importante y el verse a uno mismo también, ¿no? Y existen otro tipo de extractivismos. Aquí hay todo un debate entre los ambientalistas de que si es que, por ejemplo, la extracción de madera es un extractivismo puro y duro. O si es que, por ejemplo, el cultivo de camarón es una forma de extractivismo también. Y yo creería que sí, por la forma y por las implicaciones que implica este tipo de actividades económicas, ¿no? En muchos casos no son productivas, ni siquiera son industriales. La extracción de petróleo no es una industria petrolera en el Ecuador, por ejemplo. Es una actividad que lo que hace es saquear el subsuelo y también el camarón, ¿no? El cultivo de camarón, que España es un importador muy importante del camarón ecuatoriano. Entonces también existe este tipo de extractivismo que se da en el Ecuador y que también, por supuesto, convierte a países como España en un estado también extractivista, ¿no? Con economías extractivistas. Y en este sentido, digamos, pensando un poco en lo que ustedes, inclusive como Atabal, están tratando de hacer, ¿no? Que es hacer estas reflexiones, de vernos como ciudadanos, digamos, españoles, pero también de tejer estos puentes con otros continentes, o en este caso con Ecuador, por ejemplo, las relaciones estas de diálogo y de construir un mundo más justo de una manera conjunta. Tenemos que entender también cómo las propuestas que se dan en otros países afectan mutuamente a los países en donde se dan. Por ejemplo, hace unos años en Ecuador nació una propuesta muy interesante que era la propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo.
Aquí en Ecuador nace esa propuesta que ahora está a nivel global, o sea, Leave the Oil in the Soil, ¿no? Es una propuesta que ha calado mucho en las organizaciones ambientalistas y en los movimientos sociales en el mundo entero. Entonces, yo creo que esta propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo, que era dar pasos hacia civilización, una civilización postpetrolera, era la idea de cerrar las llaves del flujo de recursos de fósiles, en este caso, hacia los países del norte. Y eso era una gran contribución también para forzar a que en los países del norte se piensen en ser países no dependientes del extractivismo en otros países del mundo. Entonces, era una propuesta que nacía de acá. Y lo que está ocurriendo también es que en algunos países de Europa, perdón, un segundito, por favor. Disculpen, estaba el movimiento para el almuerzo, entonces ya les pedí que... Pero bueno, en todo caso, lo que estaba diciendo también es que existen, por ejemplo, propuestas, en este caso de Europa, que se habla, ¿no?, de la transición energética, de una economía bajo en carbono. Yo estaba leyendo los documentos de la Comisión Europea que dicen que Europa va a ser carbono neutral en el 2050, que en el 2030 un 30% de las energías van a ser renovables. Es decir, parecen como propuestas muy buenas, si uno las escucha así, pero siempre tenemos que tener prendido el sospechómetro. Ustedes saben que existe este aparato, ¿no?, que es el sospechómetro, que es un aparato que siempre tiene que estar encendido, siempre. Y claro, en algunas ocasiones se apaga el sospechómetro, pero tenemos que volverle a encender y ponernos a pensar, a ver, sospechemos. ¿Qué es lo que nos quieren vender con la idea esta de una Europa carbono neutral? O sea, ¿qué significa eso? O cuando nos están tratando de convencer de que Europa va a tener un 30% de energías que va a transitar hacia una energía renovable. Entonces, ¿qué significa eso, por ejemplo? Entonces, les voy a dar un ejemplo concretísimo, que es un caso en el que empezamos a trabajar aquí en Acción Ecológica y en Ecuador desde hace pocos días prácticamente. Nos enteramos que el Ecuador abastece con un 95% del mercado de la madera de balsa en el mundo. La madera de balsa es un árbol que crece en los bosques tropicales, que es una madera dura y muy liviana. Y se está utilizando mucho para la construcción de los molinos estos de viento que se utilizan en los parques eólicos. Una buena parte de eso se va a China, ¿ya? Y en China hacen parques eólicos, pero también construyen materiales que a su vez se exportan desde China a Europa. Entonces, Europa va a ser en el 2030 un 30% abastecida por energías renovables. Pero estas energías renovables son a costa de ¿qué? A costa de acabar con o sea, estoy, bueno, digamos, exagerando, pero digamos, habría que pensar en qué dimensión esta sustentabilidad energética europea con renovables pueden estar acabando con la balsa en los países tropicales, como en este caso el Ecuador. Se acaba la balsa en Ecuador y después, como cualquier extractivismo, va a pasar a Perú, después a Brasil y así sucesivamente. Entonces, la idea de los conceptos es muy importante. Así como con el desarrollo, cuando nacía Acción Ecológica, se hablaba del desarrollo sustentable. Nosotras mismas, cuando Acción Ecológica empezó, hablábamos del desarrollo sustentable en los finales de los años 80. Pero luego nos dimos cuenta, y obviamente nos dimos cuenta, ya que ese era un desarrollo devastador, un desarrollo empobrecedor de los pueblos, que para que sea más acogido, le pusieron el calificativo de sustentable. Como las críticas y los movimientos seguían, digamos, la oposición seguía, entonces después le llamaron un desarrollo con rostro humano. Y el desarrollo con rostro humano era un desarrollo impulsado por el Banco Mundial, por ejemplo, en donde su propaganda eran las caritas de niños y niñas indígenas andinos,
o los rostros de mujeres africanas, o las bellas caras de ancianos de Bangladesh. Entonces, el rostro humano del desarrollo se había convertido simplemente en una utilitarización o instrumentalización de los rostros y de los derechos de los pueblos en el sur. Yo creo que ahora está pasando también lo mismo. Para justificar estas transiciones, digamos, para justificar estos planes, por ejemplo, de la Unión Europea de ser carbono neutral en el 2050 o de ser renovable en un 30% en el 2030. Entonces, se está utilizando e instrumentalizando ya no solamente a los pueblos, sino también se está instrumentalizando a la naturaleza. Ahora todo es eco, todo es natural, todo es, ¿verdad? O sea, si uno va y dice, entonces, y ahora ya no solamente eso, sino que, por ejemplo, frente a las crisis ambientales, frente a las crisis climáticas, se están inventando nuevos nombres para lo mismo, como por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza. Ustedes deben haber escuchado que ahora todo es soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Pero, ¿qué significa que, por ejemplo, Europa vaya a ser carbono neutral con soluciones basadas en la naturaleza? Eso significa que se está instrumentalizando la palabra, el concepto y el sujeto naturaleza para poder seguir con los mismos negocios de siempre, para poder tratar de compensar lo incompensable, que son las emisiones de combustibles fósiles, o la pérdida de la biodiversidad, o el deterioro de las tierras, porque existe eso. O sea, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, una corporación transnacional, digamos la Shell, o digamos la Repsol, para poder compensar los daños ambientales, el deterioro de las tierras en donde está operando, puede seguir haciéndolo si es que se compensa a través de conservar una tierra en buen estado en otro continente. Lo mismo es con el mercado de carbono y la biodiversidad, que se pretende compensar la pérdida de biodiversidad conservando o creando espacios parecidos en otro lugar del mundo. Esto ya existe desde hace 20 años atrás, pero lo que se quiere hacer ahora a través de las soluciones basadas en la naturaleza es poder utilizar a la naturaleza en su conjunto, ya no solamente el mercado de carbono, sino utilizar todo lo que son los ciclos, las funciones, los elementos, los dones de la naturaleza, como que fuesen mercancías que sirven para seguir destruyendo. Entonces, cuando estamos hablando de estas soluciones basadas en la naturaleza, hay que aprender el sospechómetro inmediatamente. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería, digamos, también un poco contarles cómo desde América Latina hemos estado tratando de contrarrestar estas tendencias. Por un lado, contrarrestar la tendencia del desarrollo sustentable con rostro humano. Por ejemplo, a través de propuestas interesantes como lo que surgió en los años 2000, que le llamamos nosotros el desdesarrollo. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros nos consideran países subdesarrollados, nos consideran países en vías de desarrollo, cuando en realidad lo que nosotros queremos es desdesarrollarnos. No queremos desarrollarnos, no queremos desarrollo, queremos un desdesarrollo. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, y a propósito, yo creo que también en Europa, también en España, deberían pensar en desdesarrollarse, porque digamos el desarrollo al que se ha llegado ahora, entre comillas, es una buena parte causante de los problemas de la crisis ambiental a nivel local y global, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el desdesarrollo? Significa, por ejemplo, desurbanizar, es decir, acabar con este proceso de urbanización salvaje, volver al campo. ¿Qué significa también desglobalizar? Es decir, acabar con el libre comercio y reducir drásticamente el transporte de mercancías. Significa descentralizar, que es, por ejemplo, dar más autonomía a los territorios, ¿no? ¿Qué significa también despetrolizar la economía?
Despetrolizar la economía no es más que efectivamente romper esa dependencia con los combustibles fósiles, lo cual además nos va a traer probablemente el poder superar la mayoría de los males que nos aquejan ahora a la humanidad, empezando por el cambio climático y otros, inclusive las guerras. Pero en todo caso, este desarrollo que nace de América Latina es una propuesta que también se hace a otros continentes, ¿verdad? Unos continentes. Ahora, en otros contextos, por ejemplo, en Europa mismo, en España, en Francia, le llaman el decrecimiento, ¿ya? Que yo creo que es una propuesta súper interesante. Yo he debatido con algunas compañeras, amigos, sobre en qué consiste este decrecimiento, ¿no? Y este decrecimiento efectivamente puede darse, por supuesto, sin que haya un padecimiento ni una vulneración de los derechos de los pueblos en Europa, donde se propone esto, pero también tiene que entenderse en un contexto globalizado. Por ejemplo, un decrecimiento europeo tiene que incorporar el reconocimiento de la deuda histórica, deuda social y ecológica que los pueblos en España tienen con los pueblos del sur. Entonces, hay que incorporar esta dimensión global de las propuestas que se dan. Así como hay que incorporar la propuesta de tener, por ejemplo, una economía con renovables, tiene que entenderse en un contexto global de impactos en todos los países del mundo. También estas otras propuestas interesantes que son muy buenas, como por ejemplo la renta básica, todo eso tiene que entenderse en un contexto global. Tiene que entenderse en un contexto histórico de lo que ha pasado, por ejemplo, con esta existencia y esta permanente, digamos, crecimiento de las deudas sociales, históricas, ecológicas que tienen los países y las industrias del norte con los pueblos y los países del sur. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Me faltan 5 minutos? ¿Tal vez? Sí, ya, voy terminando entonces. Yo quería entonces ir terminando esta plática, digamos, un poco contándoles algunas de las ideas que tenemos acá desde Acción Ecológica y desde Ecuador. Y quisiera, por supuesto, terminar con una visión, digamos, desde el sur, desde lo que es el ecofeminismo del sur. Y el ecofeminismo del sur, yo creo que se caracteriza por tener al menos dos propuestas que yo creo que son propuestas que han enriquecido mucho a las organizaciones y a las propuestas feministas en el mundo. Y es el entender a los cuerpos de las mujeres y entender esta idea del cuerpo territorio. Es decir, así como las organizaciones y las mujeres feministas decimos que si tocan a una, están tocando a todas, en el caso del concepto del cuerpo territorio es lo mismo. Si se tocan los cuerpos de las mujeres, y de no solo de las mujeres, los cuerpos de las personas humanas, automáticamente se están tocando los territorios y viceversa. El momento que se afecta un territorio, inmediatamente se están afectando los cuerpos de las personas que viven en ese territorio. Y esto, por supuesto, se enriquece con esta visión de la interseccionalidad, porque si además vemos que son mujeres, cuerpos de mujeres indígenas, cuerpos de mujeres negras, cuerpos de mujeres del sur, en un contexto de territorio que está siendo explotado, que está siendo devastado, que está siendo incorporado al mercado global, digamos, en un contexto extractivista, patriarcal, etcétera. Entonces, son cuerpos distintos, son específicamente cuerpos, digamos, que tienen una serie de opresiones que se solapan una con otra por ser mujeres, por ser del sur, indígenas, etcétera. Y territorios también oprimidos, territorios racializados, territorios que están, digamos, sujetos a estos procesos neocoloniales de extractivismo puro y duro. Y con esta idea voy a terminar, y también es casi como una provocación, sobre todo para aquellas feministas que trabajan el tema de la interseccionalidad. Y es porque la naturaleza que tiene derechos, ¿verdad? Y en el caso del Ecuador, la Constitución del Ecuador le reconoce los derechos a la naturaleza, que implica derechos, por ejemplo, a que haya sus ciclos de reproducción de la vida sean respetados, que se respeten sus ciclos evolutivos, o que la naturaleza tiene derecho a ser restaurada de una manera integral, etc. Entonces, si la naturaleza es un sujeto,
¿por qué no entender también la interseccionalidad? Ya no solamente como una interseccionalidad de entender la clase, de entender el género o de entender la raza, ¿no? Todo lo que es esta racialización, digamos, ver con una mirada de género y también con una mirada desde el punto de vista del trabajo. ¿Por qué no entender también a la naturaleza como un sujeto? Entonces ya hay una interseccionalidad entre la vulneración de los derechos, por ejemplo, de los seres humanos, pero también de los seres no humanos. En este caso, sujeto naturalezas en plural. Entonces yo creo que por eso cuando se habla inclusive de cuerpos territoriales, ya no son solamente cuerpos de seres humanos o cuerpos de mujeres, sino también son cuerpos de seres no humanos. Los cuerpos de los delfines rosados en los ríos de la Amazonía. Los cuerpos de las abejas, por ejemplo. Es decir, esta corporalidad vinculada al territorio y desde un punto de vista de interseccionalidad tiene además que servirnos justamente para entender todos estos cambios sociales que queremos hacer, estos cambios en el mundo, digamos, ya no solamente desde una perspectiva antropocéntrica, sino también de una perspectiva de que existen otros seres que tienen los mismos derechos que los seres humanos de vivir, de reproducirse, de tener vivienda, de tener alimentación, etc. Entonces, a mí me parece que desde América Latina y en este caso, por ejemplo, desde Ecuador, con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto con derechos, me parece que es un aporte súper importante y también vincularlo a este aporte desde América Latina de entender los cuerpos, territorios más allá de lo humano. Yo creo que con esas ideas que les estoy planteando ahora, que es como un montón de cosas, ¿no? O sea, desde tener encendido el sospechómetro, en segundo lugar, de entender las relaciones norte-sur de una manera mucho más histórica y justa, y también de entender que existen estos cuerpos y estos territorios que no son solamente humanos ni mujeres, etcétera, sino también son cuerpos naturalezas. Eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ivonne. La verdad es que creo que te hemos dedicado poco tiempo porque estaríamos toda la tarde aquí escuchándote, porque además lo explicas muy clarito todo y muy sintetizado y eso, vamos, es de agradecer siempre. Yo quería hacer una reflexión con respecto a esto que comentas. Creo que sí que es cierto que de un tiempo a esta parte hemos empezado a mirar mucho más a otras visiones en el mundo sobre muchas temáticas, ¿no? Y eso es algo que creo que nos está enriqueciendo, ¿no? Ahora, por lo menos en el mundo del ecologismo, en el mundo también del asociacionismo, se está poniendo muy en valor cosas que hasta ahora no, bueno, ya sabes, ¿no? O sea, que el europocentrismo, que parecía que era lo único que escuchábamos por aquí, y ahora mismo están llegando visiones y conversatorios con muchas otras realidades que creo que es algo que nos está enriqueciendo muchísimo y que, vamos, es que yo estoy encantadísima de siempre aprender y de escuchar, de ver esa otra visión, así que agradecértelo muchísimo, la verdad. Voy a dar un segundito también para que la gente vaya preguntando. Aprovechar que tenemos aquí a Ivonne, que tenemos además tiempo de participación, que otras veces vamos más justas, y aprovechar para hacer esas preguntas que tenemos ahí en mente. ¿Lo escribimos, Cris, o se lo preguntamos directamente? Como queráis. Si va siendo orgánico, Pitu, puedes tomar la palabra. Pues, por ejemplo, a este último punto que acaba de comentar, madre, bueno, me ha parecido interesantísimo todo lo que ha comentado, ¿eh? Jo, como qué perspectiva, que abren unos caminos, bueno, me ha encantado. Y con respecto a este último punto, ¿no? De cómo no solamente los humanos tenemos derechos, aquí en Europa, pues, se juntan, ¿no? Quizás con esa iniciativa que ya me ha llegado de muchos sitios, de intentar meter el derecho de la tierra como dentro de los derechos humanos, ¿no? ¿Puede estar eso ahí
ser lo mismo, ¿no? Lo que ella ha planteado, ¿no? De que todos lo mismo el delfín rosado tiene el mismo derecho que una vez a que nosotros a un territorio, pues esto, ¿no? Que hay intentos ahora por parte de diferentes colectivos y todo, ¿no? De intentar meter otro derecho humano más dentro de la Declaración Universal, ¿no? Que es el derecho de la tierra a un territorio limpio, una atmósfera limpia y a unos ríos limpios. Puede ser algo así, su propuesta, y también pidiéndolo por aquí de otra manera, pero a lo mejor lo mismo. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos. La idea de los derechos de la naturaleza no son derechos humanos. O sea, hay derechos humanos que incluyen los derechos ambientales, que son derechos colectivos. A tener un medio ambiente sano, a tener el agua limpia, a tener el aire puro. Pero existen además otra categoría que no son derechos humanos, los derechos de las naturalezas, digamos, de la naturaleza, que es el derecho del delfín rosado. Es un ejemplo, ¿no? Del delfín rosado a vivir en un río limpio, el derecho a la vida, a tener la vida, a que no le maten, el derecho de tener acceso a la alimentación. Es decir, son derechos de otros seres que no son derechos humanos. La idea es que haya una interdependencia, porque por supuesto si se afectan los derechos de la naturaleza, se afectan los derechos humanos, ¿no es cierto? Y también hay una interseccionalidad, que es lo que yo estoy diciendo. O sea, existe una interseccionalidad. O sea, se pueden ver los derechos humanos y de la naturaleza desde el punto de vista de la interdependencia, desde la interdisciplinariedad, desde distintas disciplinas, y también desde la interseccionalidad. Pero son dos universos de derechos que se juntan de alguna manera en distintos momentos. Perfectamente, sí, me queda claro. Yo creo que aquí en España no hay nada de derecho recogido en la Constitución. La naturaleza no creo que lo haya. Echaré un vistazo a ver, pero creo que nos queda mucho que aprender nosotros. A mí me ha sorprendido esto que ha comentado de que en su Constitución se recoge el derecho que la naturaleza tiene derecho. Aquí, pues que yo sepa, cuando se contamina algo, bueno, hay alguna ley que te obliga a limpiarlo, pero que ya está, que luego ni siquiera se limpia, algo así. Pues me ha sorprendido muchísimo. Qué bonito, qué bonito. ¿Más preguntitas? ¿Animaros? Toma la palabra. Has comentado que existen economías extractivistas, que Ecuador y España son países extractivistas. ¿Hay algún país que no extraiga, que no funcione de esa manera, con ese tipo de economía? No, y en realidad también nos hacen creer que cada vez hay como un desacoplamiento de la tierra con la economía, ¿no? O también nos hacen creer que esta economía, que es mayormente cada vez digital, que hay una disociada de lo material, lo cual es completamente falso, ¿no? Porque, digamos, cuando se habla de todas estas economías digitales que hay ahora, ¿no? Cada clic de la computadora está asociado a un espacio de territorio súper concreto. Por ejemplo, con todas estas cosas del Bitcoin, del blockchain, ¿no? Que todo el mundo habla, digamos, ¿no? O sea, primero que para que funcione toda esta economía a través de estas nuevas tecnologías informáticas, todo se necesita cada vez más material, porque necesitas construir millones de computadoras. No solamente eso, sino que, por ejemplo, existen en algunos espacios en el mundo en donde hay todas estas grandes espacios físicos con miles de computadoras, que son las que están procesando las big data así como locas, que necesitan enfriar esos espacios. Y para enfriar esos espacios necesitan desviar, por ejemplo, hay electricidad. Entonces, para poder tener electricidad, están desviando ríos enteros para poder generar energía eléctrica, para poder tener estas grandes instalaciones con miles de computadoras que se supone que son economías o sea, no materiales, cuando en realidad son completamente. Entonces, no solamente que no hay ningún país en el mundo que no sea un país extractivista, porque la civilización es una civilización petrolera y que cada vez depende más de los minerales, por ejemplo,
sino que además esta economía de especulación financiera que cada vez es mayor, o de esta economía que cada vez se hace virtualmente, también tiene un impacto local, extractivista. Entonces, digamos, no existe ningún país ni ningún tipo de economía capitalista en este momento que se pueda decir que no lo sea. Tenemos una pregunta en el chat de Gloria. Dice, en esa unión de cuerpos-territorio tan interesante, también deberíamos hablar de extractivismo de los cuerpos. Me ha hecho pensar en las personas migradas y en la explotación laboral. Yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Porque, digamos, el capitalismo necesita de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de los trabajadores y de los cuerpos naturalezas. Si no, el capitalismo no podría funcionar. Y no solamente que los necesita, digamos, como trabajo, ¿no? Porque todos sabemos que los cuidados, que todo esto son trabajo que no está siendo considerado como tal, ¿no es cierto? El trabajo de las mujeres, por ejemplo, el trabajo de las mujeres indígenas que cuidan los bosques, o sea, toda esta economía del cuidado también tiene que ser considerada como trabajo. Pero además, efectivamente, el capitalismo utiliza este tipo de extractivismo, además hasta intelectual, o sea, también extractivismo inclusive intelectual, digamos, de los cuerpos de las mujeres, de los trabajadores y de la naturaleza, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, me encanta esa idea del extractivismo de los cuerpos de las mujeres. Muchas gracias, Gloria. La verdad es que es muy potente cómo esta relación, ¿no?, del feminismo con la ecología tiene tanta fuerza en Latinoamérica, y muchas veces cuando reflexionamos, claramente, pues cuando lo vives en tu propio cuerpo, ¿no?, cuando tu situación al final es tan clara, porque aquí en nuestra zona de nuestra región está sucediendo también que ahora están empezando a haber proyectos mineros de gran envergadura que responden a las necesidades europeas. Y entonces nuestra zona, que es una región de 1.200.000 habitantes o así, bastante extendida, con muchas zonas somos zonas eminentemente, principalmente rural, hay más de 250 proyectos de minas, de minas a cielo abierto, de megaminería, para responder a esas necesidades de Europa, ¿no? Esa que nosotras la llamamos muchas veces mal dicho, o a lo mejor ese sur de Europa, ¿no? Que al final y es verdad que está empezando a ver desde los pueblos en donde están posicionándose estas minas, está empezando a haber organización ciudadana para posicionarse en contra. Hay más de 10 organizaciones en la región que están además empezando a trabajar también en red para ponerse en contra de estos macroproyectos, y además con una visión bastante global de ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Claro. ¿Y minerales minas de qué son? Son minas metálicas, son minería metálica, pero cobre, litio, oro. Ahí están planteando también zonas de uranio. Sí, es una de las mayores problemáticas que nos encontramos. Bueno, eso y los monocultivos, ¿no? O sea que al final, así es que la problemática. Por eso tenemos que ir tan en unión y en red, porque muchas veces criticamos esto de la minería, ¿no? Y no nos damos cuenta que esto lleva muchos años sucediéndose en otras muchas cosas, respondiendo a las necesidades que nosotras estamos teniendo de consumo y de demanda de materiales, ¿no? Así que tu visión también nos llega muy cercana. ¿Más preguntitas? Bueno. Yo tenía una pregunta. Quería saber si desde Acción Ecológica o otra organización en la que estés trabajando, tengas algún proyecto de éxito que hayáis conseguido, bueno, parar, o sea, no parar quizás, pero bueno,
mitigar los efectos de alguna empresa o bueno, negocio de extractivismo allí en Ecuador. Primero que lo que hay que decir es el reconocimiento que son los pueblos los exitosos. Digamos, o sea, si por ejemplo ahora mismo en la zona centro-sur de la Amazonía quieren abrir nuevas licitaciones y bloques petroleros, ¿no? Son los pueblos amazónicos de esa zona los que están resistiendo y los exitosos en el sentido de, digamos, no solamente por defender su territorio, sino también por, inclusive, por ejemplo, deberían ser reconocidos por tener un éxito en ayudar a detener las causas del calentamiento global, por ejemplo. Entonces, sí, hay éxitos. Hay otro pueblo muy conocido que es el pueblo quichua de Sarayaku, que es un pueblo también que durante muchas décadas no ha dejado que entren las empresas petroleras a su territorio, ¿no? Y existen otros casos exitosos, y en todos estos casos Acción Ecológica de todas maneras está siempre presente y apoyándoles desde toda la vida, ¿no? A través de, por ejemplo, al principio darles información sobre los impactos de las actividades petroleras, organizando intercambios entre pueblos ya afectados por otros que no quieren petróleo, minería, etc. Pero hay otros casos muy interesantes, como por ejemplo, el caso muy famoso que ustedes seguramente han oído hablar, que es el caso de la Chevron Texaco. La Texaco operó en el Ecuador por 26 años y, bueno, causó unos impactos terribles. Entonces, en el año 93, un grupo de pobladores locales le puso un juicio. Y al cabo de 17 años o más, en el año 2012, ganó, o sea, se le ganó a la empresa Texaco en el Ecuador. Es más, la Texaco tiene que pagar 9.600 millones de dólares al Ecuador y a los pueblos amazónicos. Ahora, otra cosa es el que se le pueda cobrar, porque digamos la Texaco en Ecuador dijo que no tenía ni un centavo, entonces ahora están los demandantes buscando otros momentos para cobrar. Es decir, los éxitos no solamente son éxitos para detener la expansión del extractivismo, sino también son éxitos en función de pensar en la reparación de los derechos de los pueblos, en este caso, por ejemplo, de la Texaco. Entonces, sí hay éxitos y yo creo que y van a seguir habiendo, pero claro, esta es una batalla que no se acaba nunca, ¿no? Porque obviamente los capitalistas y las empresas no se van a quedar tranquilas y la Texaco no va a querer pagar nunca. Entonces, cuando uno entra a ser ecologista, es como cuando una se hace feminista. No hay vuelta atrás. O sea, si una feminista se pone a pensar, ya voy a pensar distinto así regresivamente, es imposible. O sea, no se puede, está como que tu cabeza ya está estructurada de otra manera. Entonces yo creo que cuando uno se mete a pelear así directamente, ¿no? Con la gente local, o sea, esta es una lucha de todos los días y tú sabes que vas a seguir peleando hasta el último día de tu vida. Entonces, así es el ecologismo. Igual que algunos ecologistas, ¿no? Pero cuando te metes ya no puedes salir. Entonces, vamos a seguir teniendo éxitos, pues seguramente pérdidas, éxitos, pérdidas, así. Sí, totalmente, Ivonne. Bueno, vamos a pasar. ¿Hay alguna preguntita más? No quiero dejar a nadie con la palabra en la boca. Bueno, vamos a pasar a la parte teórica. De todas formas, al final vamos a tener un plenario y si a alguien se le ocurre otra cosita, vamos a poder contactar otra vez con Ivonne, ¿vale? Vamos a tener una actividad de unos 10 minutos. Las que habéis estado otras veces con nosotros ya sabéis cómo funciona, pero voy a explicarlo pasito a pasito, a ver si esta vez no hay ningún problema. Veis en el chat, hay un PDF que podéis descargar. Os lo vamos a compartir en la pantalla y os lo vamos a ir presentando. Es una actividad por grupo, vamos a hacer 3 grupos y vamos a hablar de las repercusiones que acciones normales que desarrollamos todos los días, todas de nosotras, vamos a pensar qué repercusiones tienen en otras partes del mundo. Y también con esa visión, ¿no? Con esa visión, esas gafas verde y violeta. Como veis, hablamos de eso, de hacer
un grupito durante 10 minutos, vais a debatir conjuntamente sobre las consecuencias de una de las acciones que os damos. Podéis elegir la que queráis, ¿vale? Hemos subido tres situaciones, son muy cortitas, una frase cada una, y podéis elegir la que queráis por grupo, con el enfoque, como os he dicho, verde y violeta. Y si os diese tiempo, ¿qué alternativas podríamos desarrollar para que no desarrollásemos esas acciones que llevan esas consecuencias globales? ¿Alguna preguntita? ¿Se ha quedado bien explicado? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Lo puede comentar en el chat o levantar la mano? ¿No? A generar grupo. Vale, pues ir viendo la... Vale, hay dos personas que se van. Vale. Y viendo en el chat las imágenes, ¿vale? Que estamos teniendo un poquito también de problemas con... A ver. Sí, a mí sí. Vale. No, no me sale, nada más que me sale tú. No salen, ¿no? En el chat. Disculpa, que es que no salía, a ver, automáticamente, ¿no? ¿Creen, no? No, porque bueno, entonces no vamos a estar presentes nosotros, tenemos que informarnos. ¿Habéis visto todas las diapositivas? ¿Tenéis? Hay tres propuestas, os las voy a decir en alto para que así vayamos adelantando y vayáis pensando. Una de ellas es... Una de ellas sería la acción de hacer una cuenta en un banco, en un gran banco, como puede ser el BBVA, por cambiar nombre y no hacer publicidad, o el Banco Cantabria, o alguno de estos bancos que conocemos, pues qué tipo de repercusión creéis que lleva a nivel global que utilicemos este tipo de cuentas. Otra de las propuestas que hacemos es qué repercusiones lleva que nos compremos un abrigo vegano, en una gran multinacional como puede ser... ¿Quién ha dicho? Aparte de Gloria, ¿quién más no? O alguna de estas grandes empresas. Y la tercera sería el hábito este que hay de cambiar de ordenador o de móvil una o dos veces, o cada uno o 2 años, ¿no? Este consumo que hay de la nueva tecnología. Y pensando, porque nos estamos costando un poquito hacer los grupos, y pensando, y así cuando os juntéis, ya compartís vuestras propuestas si queréis de esos 3 temas, ¿no? ¿Va? Un momentín. No he entendido bien, Chris, lo de vegano, el abrigo vegano. Bueno, es que no sé de dónde me estaba escuchando el término. Bueno, el abrigo vegano es porque ya sabéis que lo moderno que hay ahora, que parece que te venden todo como vegano, pero vamos, sería un abrigo que no sea de piel, ¿vale? Que sea con algún producto Sintético. poliuretano o otros tejidos que son orgánicos y naturales, ¿no? Gracias. Un momento. No hay problema, si no lo hacemos en plenario, Un minuto. Estamos intentando hacer los grupos, si no, lo hacemos en plenario, ¿vale? Que al borrar esto lo tengo que volver a crear de nuevo. Un momento. Automáticamente. Porque es que entonces sí que va a entrar todo el mundo. Dejamos.
Cantabria, ¿no? Bueno, pues que nos peleamos con las tecnologías. Vamos a hacerlo en plenario, ¿vale? Tenéis, si podéis abrir vuestros micrófonos y lo hacemos de manera orgánica, o podéis levantar la mano y os vamos pasando la voz, o podéis escribir en el chat, lo que os resulte más sencillo. Vamos a empezar con la primera que os he propuesto. ¿Qué repercusiones globales creéis que tiene que tengamos una cuenta de un gran banco de estos internacionales, ¿no? que operan a nivel mundial? A ver si alguien quiere empezar. Juan, te tengo delante. Sí, yo creo que es bastante importante. Yo me quité de las cuentas que tenía en el Santander, o sea, en el Cantabria, porque sabía que que invertían en empresas que sacaban dinero traficando con armas. BBVA, o sea, BBVA es creo que también es de las mayores que hacen eso. Y me salí de ahí y solo tengo, el poco dinero que tengo lo tengo en una cuenta de un banco pequeñito de la zona de Vegas Altas. Muchas gracias. Lo que pasa es que no tengo Bizum, no tengo capacidad de comprar en Amazon y eso, lo cual eso me viene bien, porque no lo hago. Pero sí que el Bizum sí que me hubiese venido bien alguna vez, en el tipo de vida social, ¿no?, que llevamos. Bueno. Venga. ¿Más propuestas o más consecuencias? Bueno, como sabéis, esos dos bancos que hemos nombrado y muchos otros, ¿no?, que aparecen mucho, bueno, que son internacionales, suelen hacer inversiones en banca, en armas o en situaciones de conflicto, o a lo mejor no tienen dentro de sus valores dejar de participar en proyectos que contaminen o que haya explotación laboral. Supongo que muchas de las que estáis aquí, si no todas, conocéis que hay otro tipo de banca, la banca ética. Hay varias entidades que os invitamos a conocer y que, bueno, entre sus principios vienen que no van a participar en ninguna de estas actividades contaminantes para la naturaleza o para el ser humano, ¿no? Y no es difícil hacer el cambio, ¿eh? Yo quería añadir una cosa, que recientemente en un país europeo han lanzado una iniciativa popular para hacer, bueno, han hecho un referéndum legislativo para prohibir al gobierno que invierta en bancos cuyos fondos van directamente a la compra de armas y temas de conflicto. Me parece interesante de ejemplo de seguir. ¿Y qué país es? En ¿Qué Suiza. país? Suiza. Mm. Qué curioso. Vale, aquí también en Badajoz y en Mérida hay dos pequeñas entidades, asociaciones de pequeños ahorradores, ¿no?, que se juntan y aportan los ahorros que tienen para ayudar a otras personas a iniciar, pues, los proyectos de vida que necesiten, ¿no? Se llama Banca Ética Badajoz y Banca Ética Mérida. Son dos instituciones distintas y que tienen bastante recorrido en nuestra ciudad, que también os invitamos a conocer. Hay dos comentarios. Dice, mientras no sea la banca totalmente pública, de alguna manera estamos colaborando con todo lo que significa la economía ficticia. Ahí nos metemos en un buen berenjenal, ¿no? A mí me cuesta explicarlo. Ayer estuvimos viendo un documental, proyectamos un documental que se llama Mañana, que hay una parte que hablan de las monedas sociales y hablan también de este tipo de banca, que os recomendamos también, que hablan también de la creación del dinero, como lo que pasa que a mí me cuesta un poco todavía entender esto. Si alguien se anima a explicarlo, no sé si nos metemos en ese jardín.
Bueno, además de lo que estáis comentando, creo que es bueno recordar la filosofía. Es un comentario que hay en el chat, ¿vale? La filosofía de que lo pequeño es bonito. No solo bonito, sino que nos fijemos todos en lo que sucedió en la crisis financiera. Cuanto más grande era el banco, más dinero tuvimos que poner todos. Creo que la banca ética y las selecciones de crédito de las cooperativas son dos de las mejores formas de invertir nuestro dinero en nuestros pueblos. Muchas gracias, es una aportación muy bonita. Vale, vamos a seguir a otra de nuestros hábitos diarios que tenemos, bueno, diarios habituales, y cuáles serían las repercusiones. Vamos a hablar de la compra o el consumo que tenemos de las nuevas tecnologías, como esa idea de cambiar de móvil cada 2 años, de cambiar de ordenador cada 2 años, o de utilizar siempre el último modelo, ¿no? ¿Qué repercusiones creéis que pueden tener esto a nivel internacional? Aquí esta pantalla. ¿Alguien se anima? Está hablando María José, pero sin micro. Tienes que encender el micro, no se te escucha. ¿Y tú? A ver, María José, voy a intentar ponerle. Ahora, lo tenía, vale. Pero no, sí, bueno. Que todos conocemos lo de la obsolescencia programada, ¿no? Que yo intento alargar lo máximo los móviles, desde una radio, una batidora, todo, pero llega un momento que a lo mejor no 2 años, pero a los 4 o 5 años hay que cambiarlo porque ya no es tan inservible. O sea que yo creo que esto se escapa a nuestras buenas intenciones, por lo menos a las mías, ¿no? De que me gustaría comprar un móvil, haber comprado un móvil que me durara 10 años por lo menos, pero ningún móvil dura 10 años, ¿no? Porque ya está programado para que dure pues lo que ellos quieren, no 2 años, 3 años o lo que sea. ¿Cómo se vence esto? Recomprándolo, ya volver a comprar de segunda mano, que volvería a pasar lo mismo, a lo mejor nos vuelva a valer un año más. No sé, yo ahí veo un problema muy gordo que yo no soy capaz de verle solución. Por muy buena intención que tengo de alargar las cosas todo lo que pueda. Y además yo creo que no solamente eso que dices, sino que además te sale más barato coger y comprarte un electrodoméstico nuevo que arreglar el antiguo, porque no sé, no entiendo cómo puede pasar eso. Yo me compré una impresora hace pues 12, 13 años y el año pasado se me estropeó y era una pieza y me costaba 27 euros y una impresora nueva me cuesta a lo mejor 45 o 50 euros. Aún así yo la arreglé y bueno, ya ha pasado un año y funciona estupendamente y espero que me dure otros 13 años más, pero que no es lo normal, que para eso dices, bueno, por 20 euros más me compro una impresora. Vamos, que yo pienso lo mismo que tú. Sí. Sí, eso es una de las cosas que nos suceden, ¿no? Que a veces, por mucho que queramos hacer ciertos gastos en ciertas cosas, pues el mercado no nos lo pone fácil. Por eso también es necesario muchas veces se queda como solamente la responsabilidad en el consumidor o la consumidora final, ¿no? En tus manos está consumir o no este producto. Y a veces dices, es que no tengo otra opción porque es el que hay, ¿no? Es el que hay al acceso, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, lo que dice Eva, pues eso de, bueno, pues me costó, pues bueno, compré la pieza, pero lo hice, ¿no? Porque hay otra gente que a lo mejor no lo plantea. Y bueno, el tema de, que hay otro, con lo de los móviles, perdona que se me iba, hay algunos móviles que sí que no digo que sea la panacea, pero sí que se está empezando a trabajar en este campo, algunas empresas que están haciendo móviles que puedes después cambiar piezas, ¿no? Que puedes arreglar, que son en distintas piezas. Hoy también
Hay algunos que vienen con ciertos certificados de que aseguran que la explotación que se ha hecho de los minerales son de manera más sostenibles con el entorno, y bueno, ya sabéis que estos sellos hay que también ser sospechosos con ellos, ¿no? Hay que utilizar sospechosos con estos sellos también, pero bueno, que ahí empiezan a haber también ciertas opciones, ¿no? Además, también queríamos ver que pensásemos que esta utilización de electrodomésticos, de materiales de electrónica, nos lleva a que muchos materiales son traídos de otras partes del mundo con un extractivismo destructor, como nos ha contado Ivonne, ¿no? Vale, otra del... ¿Dime? ¿Hay un mensajito? Dice, la obsolescencia programada es la... No, uno más arriba, perdón. Este consumo está totalmente fuera de nuestro control. Podemos cambiar de producto cada 4 años en vez de cada 6 meses, pero de todas formas es algo insostenible para la naturaleza. Se necesita una revolución en este tema. No sé si habría el tema, pero bueno, ¿qué os parecería? O sea, Ivonne, por ejemplo, habla del decrecimiento, del dejar de utilizar, dejar de consumir más. ¿Qué os parece a vosotras este tema? ¿Me falta? Bueno, a mí me parece que aunque es muy difícil volver hacia atrás y es muy difícil en muchas cosas de crecer, ¿no? Pero es que la única solución que tenemos es esa, no pasa por otra política, por otras formas, ¿no? O sea, ya se ha visto por activa y por pasiva, aunque queramos mirar para otro lado, aunque las políticas sigan siendo totalmente mentirosas, ¿no? Que por un lado te están vendiendo que economía verde y circular y fuera la obsolescencia programada y por otro lado la propia administración está pasando olímpicamente de eso, ¿no? Entonces sí es verdad que es algo que parte de nosotros, o sea, las empresas dejan de producir cuando tú dejas de comprar. Entonces a veces no tienen que ser las políticas, tiene que ser lo que hablaba por ahí alguien, es una revolución, pero una revolución que tiene que partir de nosotros como todas las revoluciones. Parten de abajo y no parten de arriba. Cuando nosotros nos neguemos a comprar una batidora en cada casa, tengamos una lavadora en un subsuelo y construyamos casas que abajo tengamos 4 lavadoras para toda una vivienda de 50 vecinos, pues entonces no se harán tantas lavadoras porque no se utilizarán, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que somos nosotros los propios usuarios los que poco a poco tenemos que dejar de comprar la camiseta que vale 3 euros y que te dura una temporada y después la tienes que tirar, o sea, y volvamos otra vez a mirar un poco más la calidad y menos la cantidad, ¿no? Pero yo es que veo que es la única manera, claro, el de crecer. Es curioso, Peli, porque muchas veces cuando hablamos de decrecimiento, mucha gente te dice, sí, hombre, vas a volver a las cavernas, ¿no? Que parece que te ven otra vez con... Y es un poco más encaminado a lo que tú vas diciendo, al cooperativismo, ¿no? ¿Para qué necesitamos una lavadora cada una? A lo mejor necesitamos una lavadora para todos, ¿no? Es más ese concepto, no dejar de utilizar hay cierta tecnología que hay que dejar de utilizar, evidentemente, porque en sí misma no es compatible con la naturaleza o con la vida, pero hay otras muchas cosas, y la lavadora, ¿no? Que en algún momento fue hasta la revolución para muchas mujeres, ¿no? Entonces, va más encaminado en este aspecto, o por lo menos esa es mi visión, que el decrecimiento tiene que ir más encaminado al compartir y no tener tanta pertenencia. Hay una propuesta que nos pone aquí la compañera Lucía, que dice, la obsolescencia programada es la moda tecnológica y obliga al consumo. ¿Vale? Dice, aquí os paso una iniciativa interesante contra la obsolescencia programada hecha por Amigos de la Tierra. Se llama bueno, lo tenéis ahí. Alargascencia. Lo tenéis en el chat, ¿vale? De todas formas, todo esto lo pasaremos con los documentos.
Bueno, y el último, si queréis seguir también reflexionando sobre el crecimiento, os dejo también porque tenemos todavía 5 minutos al final para poder también hacer este plenario. El último ejercicio que vamos a reflexionar es si nos comprásemos un abrigo, una pieza de moda en un Inditex o en una Primic o alguna cosa de estas, ¿no? Las repercusiones que tienen a nivel global. Eva, te veo en la pantalla, no sé por qué. ¿Quieres empezar tú? Bueno, me gustaría también comentar lo que hemos hablado antes, ¿no? Ayer estuvimos en una sesión de voluntariado y sí que se habló de que hay muchas cosas que no hemos comprado durante el confinamiento y que en realidad no hemos echado en falta porque no son necesarias. Yo creo que compré un libro, yo es que hablo, me gusta mucho con ejemplos, compré un libro electrónico que nada, me llegó directamente y bueno, y un regalo para mi madre, el Día de la Madre. Fin. Y creo que no hizo falta más que comida y bueno, me hubiera encantado tener una bici estática, ¿no? Para hacer un poco de deporte, pero al final no necesitamos muchas de las cosas que compramos. Y ahora que vienen fechas de regalo, me parece alucinante que nosotros hacemos el amigo invisible en casa. Me parece alucinante que la gente no sea capaz de pensar qué le apetece que le regalen en Navidad. O sea, yo pensé que eso era ya para gente anciana que a lo largo de su vida pues había ido acumulando y ya tenía de todo, pero yo con la edad que tengo, que no se me ocurra, es un poco triste. Habla un poco mal de la sociedad, ¿no? Pienso. Y luego, bueno, pues con el tema de comprar ropa. El otro día también veía un vídeo de una chica, una Instagramer, que hablaba de que ella se compraba ropa, pero no le gustaba utilizarla durante mucho tiempo. Entonces, pues, habitualmente iba a comprar a un centro comercial free, ¿no? Por no decir una marca conocida, y se compraba por 50 euros, pues no sé cuánta ropa. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Pensando en cómo se vivía cuando yo era pequeña y cómo vivimos ahora. Me choca bastante. Dice, ¿cómo se vivía cuando yo era pequeña? Que al final estamos hablando de hace 15 años, ¿no? O sea, sí. Bueno, no, es que yo aparento poco, pero ya soy más mayor, ¿eh? Estoy más cerca de los 40. Pero que ha cambiado las cosas en muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que es uno de los ejemplos que tú has puesto, porque vamos a ver, o sea, el ejemplo que nosotros hemos puesto es comprar en Inditex o en Primic, pero comprar en Amazon, las repercusiones globales que está en Amazon, las repercusiones globales que está teniendo ahora, sabéis que Amazon ha superado casi 3-4 veces sus ingresos, ¿no? En estos últimos meses. Y todas las repercusiones que ahora mismo se están viendo que también tiene ese tipo de consumo, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Tengo anclada. Sí, me llega por aquí. Ahora, ahora. Vale. Que, por ejemplo, yo llevo un montón de años que yo no me compro ropa, pero muchos años, porque lo que hago, me dan, doy, intercambio, me dan, doy, me dan, doy. Lo único que me compro son zapatos, pero porque tengo una dificultad especial con los pies y las piernas mías. Si no, yo creo que hasta los zapatos podría intercambiar, pero muchos años, puedo decir que 7 o 8 años, o más quizás, que no compro una pieza de ropa. Puede ser esto de, venga, uy, qué mono, toma, te lo cambio y me das, te doy, no sé, lo hacen. A mí me resulta eso muy fácil y muy cómodo y muy económico, desde luego, porque vamos, que no compro nada, 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 ni pantalones, ni nada, nada. Pues con respecto a la moda, os recomendamos los trabajos que están haciendo nuestras compañeras de Rures, una organización aquí de Extremadura que lleva el tema de slow fashion y ha estado haciendo unos vídeos muy interesantes sobre la información de las repercusiones globales que tiene el mundo de la moda tal y como se conoce, del consumo tal y como se conoce.
Está en el chat, nos lo ha colgado nuestra compañera Lucía en el chat. Y podéis... Oye, y en la línea que dice Pitu, también hay de estas de la economía circular, ¿no? Con respecto a la ropa, a todo lo de segunda mano, hay un grupo que se llama Toma y Coge, que es iniciativa de un amigo nuestro de aquí de Badajoz, que hay 100 y pico de personas ya en ese grupo, pero empezó como un grupo así de amigos que se conocía, y está muy bien porque es darle una segunda oportunidad a algo que tú ya no quieres o que no usas, y que alguien, ahí no hay intercambio de dinero, no es como esto que te lo pruebas esto y lo vendes, ¿no? No, esto es cosas que tengas en tu casa, que no, por ejemplo, yo el otro día que me desecho de 4 sillas y 2 sillones, ¿no? Lo pones en el grupo y alguien que le venga bien, pues te viene a tu casa y te lo recoge y se lo lleva, ¿no? Y me parece muy bien porque no sabéis la cantidad de cosas que salen en ese grupo, o sea, desde necesito ropa para un bebé que acaba de nacer y que rápidamente la gente que ha tenido ya bebés y que tiene la ropa y no sabe qué hacer con ella, pues rápidamente la da, bicicleta. Es que no os podéis imaginar la cantidad de cosas que salen, que tenemos, que no usamos o que ya no queremos usar, ¿no? Y la cantidad de gente que las necesita, ¿no? Entonces, bueno, no hay intercambio de dinero ni nada, pero sí es eso, no hace falta comprar a veces cosas cuando hay alguien que te las cede, y es una iniciativa que me parece estupenda, que se podía dar en cualquier sitio, porque en cualquier pueblo o cualquier sitio alguien que esté cercano que pueda llevar y traerte, que es más fácil que se puedan hacer esos intercambios, ¿no? Y de verdad que me parece estupendo. Respecto a eso hay bastantes propuestas. En Facebook tenemos otros grupos también de Trueque Badajoz, Trueque Cáceres, Basura Power, que es un grupo donde también se cuelga cositas. Hay bastantes iniciativas y además lo interesante es cómo nos podemos organizar entre nosotras, ¿no? Porque muchas veces hacemos esas peticiones políticas y muchas veces pues podemos empezar el caminito entre nosotras, sin dejar de hacer esas demandas, evidentemente. Hay aquí un comentario que quiero leer y además me gustaría comentar de manera personal. Dice, el mejor decrecimiento sería racionalizar la población mundial en 100, 150 años. Pero esto no lo propone nadie, porque va en contra de los sistemas políticos, económicos y religiosos. Bueno, yo sí me gustaría a mí responder como Cristina a este comentario. Yo creo que muchas veces cuando se habla de los problemas ambientales o de los problemas del planeta, se habla de que estamos muchas en el planeta, ¿no? Y es verdad que somos muchas personas, pero también es cierto que si nos fijamos, por ejemplo, en cómo vivimos, en África hay muchas más personas que en Europa. Hay muchísima más población, hay más gente por familia, tienen más criaturas por familia. Sin embargo, el consumo que hace África no tiene nada que ver con el que hace Europa, ¿no? O sea, una familia de a lo mejor 20 miembros en Etiopía consume como puede consumir un americano. Entonces, realmente el número de personas no es tanto como el consumo que hace esas personas, ¿no? Y tenemos que a veces tener cuidado con estos argumentos porque sabéis por dónde se pueden agarrar, ¿no? Ciertos mensajes de odio pueden agarrar estos argumentos en favor de que la gente de siempre siga consumiendo, ¿no? Y entonces yo me gusta aclarar también estos comentarios porque bueno, hay que ser sospechómetro, hay que utilizar el sospechómetro con todos los datos. Bueno, vamos a ir cerrando, no sé si alguien más quiere hacer alguna última aportación. Ivonne la tenemos conectada, pero está sin audio, no sé si en algún momento podemos conectar para decirle... Aquí estoy escuchando, muy contenta de oír la discusión. ¿Quieres aportar alguna cosita, Ivonne? O... Bueno, tal vez mencionar esto último que ha dicho la compañera sobre el tema de la población, ¿no? Sí, es muy frecuente escuchar el argumento de que las crisis
ambientales en el mundo es porque, en primer lugar, se habla de la humanidad, no tiene conciencia. La humanidad está dañando el ambiente, la humanidad contamina, la humanidad. Y no es la humanidad, digamos, porque la humanidad no es una sola. Hay humanos y humanos. Hay humanos, efectivamente, como en Estados Unidos, que consumen 20 veces más que una persona de Bangladesh. Se me ocurre, ¿no? Estoy diciendo, serán 17 veces, 12 veces, dependiendo. O hay, digamos, personas que es del 1% de la población, que acumula probablemente el 70% de todos el dinero del mundo. Entonces, cuando se generaliza la humanidad es un problema. Y también se apela, muchas personas apelan a que el problema es que hay demasiada gente en el mundo. Entonces, ahí siempre uno tiene que preguntarse, ¿y quién es el que está de más? Porque cuando dices hay demasiada gente, te refieres a quién está de más. No, entonces el argumento de la población efectivamente puede ser muy peligroso porque puede dar a connotaciones, digamos, muy racistas también, ¿no? O sea, digamos, pensar que en África son pobres porque las mujeres tienen muchos hijos y ese no es el problema, digamos, ¿no? Pero bueno, eso de la población creo que era muy, muy importante. Y yo creo que todas las reflexiones... la segunda cosa que quería decir a propósito de esta discusión que está bien bonita, ¿no? Es que yo creo que existen, digamos, las medidas que hay que tomarlas a distinto nivel, me parece a mí. A nivel personal, es muy importante, por supuesto, dejar de consumir tanto, no comprarse tanta ropa, no sé, porque a veces efectivamente uno puede coser. O sea, yo, por ejemplo, cada cierto tiempo me siento frente a la televisión y me pongo a coser las cosas que están como malogradas, ¿no? Y uno recicla las cosas. Pero también creo que es muy importante pensar que el sistema está hecho para eso. Entonces, por ejemplo, aquí tú todavía sales y te puedes encontrar con una persona que te arregle la cafetera. O sea, de aquí en la esquina de mi casa, justo mañana tengo que ir a dejar una. Cuando en realidad las cosas están hechas, o sea, han desaparecido hasta las carreras técnicas de personas que arreglan ese tipo de electrodomésticos para que compres otro. Entonces sí creo que hay que darse el trabajo de buscar la persona que arregla la plancha, no sé, no, si es que usas plancha, cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que esas tres cosas quería mencionar, que el discurso de la población y el discurso generalizante de la humanidad, que hay que romper con eso, que efectivamente hay que siempre oponerse cuando vienen con argumentos con respecto a la población, que hay demasiada gente en el mundo, y después entender que los niveles de actuación son distintas. El nivel individual, que es efectivamente comprar menos y buscar arreglar las cosas, pero sobre todo el nivel como el que ustedes están teniendo aquí. Las soluciones se toman en colectivo, no se toman individualmente solamente. Entonces creo que en colectivo se tiene más fuerza y se toman mejores soluciones. Y por supuesto presionar a los estados y a los gobiernos para que dicten las políticas más adecuadas, ¿no? Entonces eso solamente es lo que quería mencionar y muchas gracias por permitirle escuchar. Estuvo mejor así en plenaria que en grupos. Sí, sí, la verdad que sí. Ha salido muy bien. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por tus aportaciones y seguimos en contacto, ¿vale? Y seguimos en la lucha. ¿No se te escucha? Perdón, que yo me despido porque 1:30 tengo que entrar a otra reunioncita. Muchísimas gracias. La tercera hoy. Muchas gracias. Venga, adiós. Un saludo. Chao. Y bueno, con las demás cerramos también. Muchísimas gracias por participar a todos y todas. Sabéis que esta es la última sesión de la cuarta sesión, la última. Y nada, ha sido una experiencia muy bonita, hemos aprendido mucho juntas y os vamos a seguir manteniendo, os vamos a mandar la información, los materiales y seguiremos estando en contacto. Nos vemos en las redes o nos vemos en donde tengamos que vernos. A ver si nos podemos dar abracitos. Chao. Chao, chao.